Dinámica poblacional. Las variables que determinan la estructura de una población son los nacimientos, las defunciones y las migraciones. Dinámica de dispersión se puede dar de dos formas. A. Movimientos dentro de la población que se realizan en el espacio ocupado por ella. Un típico movimiento de tal tipo es, por ejemplo, la expulsión de las crías de vicuña del grupo familiar a partir del 8º mes de edad, integrándose a las tropillas de machos jóvenes, si las crías son machos, o a otros grupos familiares, si son hembras. B. La migración se produce cuando una población o parte de ella abandona o coloniza un espacio, distinguiéndose varias formas. La emigración, proceso mediante el cual los individuos abandonan una población. La inmigración, proceso mediante el cual los individuos ingresan a otra población que no era la inicial. La permigración, cuando solo pasan por el área sin ocuparla. La invasión, ocupación de un área ocupada por otra población. La translocación, cambio total de área, que incluye el abandono de una pasada, que realizan las poblaciones. 2. Dinámica de densidad. Es la oscilación en la concentración de los individuos de una población en el área. Los cambios de densidad en el espacio pueden ser graduales, mayor densidad en una zona y disminución gradual hacia la periferia, u ofrecer determinadas zonas de fluctuación causadas por el clima, la orografía, laderas, planicies, el suelo, la vegetación, el equilibrio trófico, etc. En el caso de la vicuña se nota una mayor concentración donde hay más pastos y agua. 6.2.2.3.3 Dinámica del crecimiento poblacional. Es el aumento de la población en el tiempo, descontando la mortalidad. A. Tasa de natalidad, es el número de individuos que nacen en una unidad de tiempo. B. Tasa de mortalidad, es el número de individuos que mueren por unidad de tiempo. C. Tasa de migración, es el número de individuos que se incorporan a la población, reclutamiento, por unidad de tiempo, inmigración, o el número de individuos que abandonan la población por unidad de tiempo, emigración. Existen dos tipos de crecimiento. Exponencial, se da cuando las poblaciones con recursos naturales ilimitados crecen muy rápidamente, y luego el crecimiento de la población disminuye a medida que los recursos se agotan. El mejor ejemplo de crecimiento exponencial se ve en las bacterias. El concepto importante de crecimiento exponencial es que la tasa de crecimiento de la población, el número de organismos agregados en cada generación reproductiva, se está acelerando, es decir, está aumentando a un ritmo cada vez mayor. Quark, et al., 2018. Logarítmico, la presentan organismos más grandes como las ballenas, osos, ser humano, entre otros, se da cuando la cantidad de recursos son limitados. Quark, et al., 2018. Capacidad de carga y modelo logístico, estos conceptos están relacionados a que, en el mundo real, con sus recursos limitados, el crecimiento exponencial no puede continuar indefinidamente. El crecimiento exponencial puede ocurrir en entornos donde hay pocos individuos y abundantes recursos, pero cuando el número de individuos aumenta lo suficiente, los recursos se agotarán, lo que ralentizará la tasa de crecimiento. Eventualmente, la tasa de crecimiento se estabilizará o se estabilizará. Este tamaño de la población, lo que representa el tamaño máximo de población que un entorno particular puede soportar, se llama la capacidad de carga, o K. Comunidad. Es un conjunto de organismos de diferentes especies que interactúan entre sí y viven en el mismo lugar. Las comunidades presentan relaciones entre los seres vivos que para su estudio puede ser detallados en 6.2.3.1 Niveles tróficos. Basándose en su alimentación, las especies en el ecosistema se ubican dentro de niveles tróficos, término que es utilizado para designar en la cadena, red o pirámide alimenticia el lugar, la posición o el número de etapas que separan a un organismo de los productores, o la posición del consumidor en relación al productor. A. Productores o autótrofos transforman la energía luminosa en energía química potencial para producir sus propios alimentos, glucosa y demás sustancias nutritivas, a través de la fotosíntesis. A este grupo pertenecen las plantas. Y en los ecosistemas de aguas dulces y marinos, está representado por el fitoplancton, las algas y las plantas cerca de la orilla. B. Consumidores o heterótrofos. Son organismos que consiguen su energía y elementos nutritivos a partir de otros seres vivos. Existen varias clases de consumidores, dependiendo de cuál sea su fuente primaria de alimentos. Así, se tiene consumidores primarios o herbívoros. Aquellos que comen plantas o algas son consumidores primarios por que se alimentan directamente del productor. Por ejemplo, rizófagos, comen raíces, frugívoros, frutas. Granívoros, semillas, xilófagos, madera, nectarívoros. Néctar, etc. Consumidores secundarios o carnívoros, aquellos que comen a los herbívoros, primarios. Consumidores terciarios u omnívoros, aquellos que comen una gran variedad de alimentos, tanto animales como plantas, también llamados generalistas, cerdos, ratas, osos, el hombre, etc.
Consumidores cuaternarios o especiales, tales como los superdepredadores, son aquellos que consumen a otros carnívoros, como los tiburones, orcas, focas, cobra, etc. Los carroñeros, llamados también necrófagos, que se alimentan de cadáveres en descomposición, es decir, se alimentan de organismos muertos de forma natural, buitres, gallinazos, etc. Los detritófagos, detritívoros, aquellos que consumen partículas residuales, lo que queda de la alimentación de otros animales, es decir, de detritus, partes de organismos muertos, fragmentos y desechos de organismos vivientes. Tenemos los cangrejos, hormigas, lombrices de tierra, escarabajos. Los parásitos, aquellos que se alimentan de sustancias orgánicas, sangre, tejidos o alimentos ingeridos por otro organismo llamados huésped, de acuerdo a cómo se localicen pueden ser ectoparásitos, pulgas, piojos o endoparásitos. Tenias, oxiuros. C. Descomponedores o desintegradores. Transformadores son consumidores que descomponen la materia orgánica a materia inorgánica en los ecosistemas. Comprenden a las bacterias y hongos, que digieren la materia orgánica muerta para conseguir nutrientes y liberar los compuestos resultantes más sencillos en el suelo y el agua, donde son tomados nuevamente por los productores. Pirámides tróficas. La estructura y función trófica pueden mostrarse los diferentes niveles tróficos cuyo espacio es proporcional al número de individuos, cantidad de biomasa o de energía para nutrir al siguiente nivel. A. Pirámide de número de individuos, en estas pirámides C. Expresa el número de individuos por cada nivel trófico. B. Pirámide de biomasa, en esta pirámide, cada rectángulo expresará la cantidad de biomasa por nivel trófico. C. Pirámide de energía, en esta pirámide se expresa la cantidad de energía por cada nivel trófico y que está disponible para los siguientes. En general, la energía de cada nivel supone, aproximadamente, un 10% de la del nivel inferior. Cadenas tróficas. Describen el flujo de energía a través de un ecosistema. La energía almacenada por las plantas se mueve a través de organismos que comen y son comidos, mediante las cadenas tróficas. Los organismos se relacionan entre sí por la forma en que se alimentan unos de otros, enlazándose y constituyendo los eslabones donde cada tipo de organismo ocupa una posición en relación con los demás, constituyen una representación de las relaciones de alimentación que hay entre los organismos que integran una comunidad. Redes alimentarias. Las redes tróficas no son lineales, los recursos se comparten, en especial en los inicios de la cadena. La misma planta sirve de comida a una gran variedad de organismos y estos sirven de alimento a varios depredadores. De este modo, las cadenas tróficas se conectan para formar una red trófica cuya complejidad varía entre diferentes ecosistemas y dentro de ellos.